a los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, y buscaba terminar con las llamadas nuevas amenazas terroristas en países como Irak, Siria, Pakistán y Afganistán. Si bien es cierto, el gobierno de George W. Bush implementó la guerra contra el terrorismo, respaldado por una reacción de la sociedad a los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, y pudo tener niveles de respaldo social. Las encuestas de opinión pública muestran que en los primeros años de iniciar las operaciones militares que buscaban perseguir estas nuevas amenazas, en palabras de la administración Bush, la opinión pública norteamericana respaldó activamente. Es decir, fue una decisión y un diseño de política exterior que contó con un amplio respaldo social, mayoritario, largamente mayoritario. Pero posteriormente, la última parte, los últimos años de la administración Bush, nos muestra la contracara, una vez que empieza a llegar información al mundo y a Estados Unidos sobre los acontecimientos de Irak y los costos que empieza a tener Estados Unidos y los aliados. La verdad es que la opinión pública empieza a experimentar un punto de inflexión. Y es así como en el año 2008 el Congreso estadounidense requiere del gobierno federal que se cree la oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción en Afganistán. Esa oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán tenía por propósito auditar la racionalidad de la política exterior y particularmente eventos de corrupción que eventualmente venían de la mano con las grandes sumas de dinero que Estados Unidos estaba poniendo para la reconstrucción democrática en este país. Los testimonios de los informes de la oficina del inspector general son muy interesantes de poder leer. Rescato uno, particularmente, que lo tengo acá a la vista. Los informes que quieran leer se llaman lecciones aprendidas y son informes periódicos que se hacen a lo menos un par de veces al año sobre la ejecución presupuestaria en Afganistán y los eventos de corrupción que generaron, entre otras cosas, que una buena cantidad de burócratas militares, funcionarios norteamericanos enfrentaran la justicia por mal uso de recursos públicos. De esta manera, el representante especial para Afganistán y Pakistán entre los años 2013 y 2015, en estas entrevistas con la oficina del inspector general, señala una afirmación que debiera hacernos meditar. Él dice: nosotros no invadimos países pobres para hacerlos ricos, ni países autoritarios para hacerlos democráticos. Invadimos países violentos para hacerlos pacíficos. Y claramente, desde ese punto de vista, fallamos en Afganistán. Yo recomiendo leer esos informes, son documentos muy interesantes, sobre todo para estudiantes e investigadores que les interesen temas vinculados a la política exterior norteamericana. A continuación, entonces, paso a dar la palabra a los expositores. El orden de presentación será 20 minutos, partiendo por el profesor Gilberto Aranda, y posteriormente 20 minutos para el profesor Jun Solí, para dar finalmente algunos minutos para que podamos tener una conversación para racionalizar también, no solamente racionalizar el análisis de la política exterior norteamericana, sino también el uso del tiempo. Vamos a establecer un mecanismo a través del chat de Zoom para poder recibir sus comentarios y sus preguntas y darle la posibilidad a la mayor parte de ustedes que pueda participar en esta conversación. Parte entonces el profesor Gilberto Aranda. El profesor Aranda es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile y actualmente es profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la misma universidad. Entonces dejo con ustedes al colega Gilberto Aranda en los próximos 20 minutos. Adelante, profesor Aranda. Bueno, quiero reiterar los buenos días al participante. Es un honor estar en la Universidad de Santiago de Chile. Es un honor también ser parte de este panel que está conformado por el profesor Jun-Sol Lee Cheng de la Universidad del Desarrollo y de los profesores Mauricio Lavarría y Marcelo Mella del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Santiago. Si no me corrigen si me equivoqué en alguno de los puntos. Yo quiero simplemente decir que yo me voy a concentrar en algunos aspectos históricos internos porque me imagino que el profesor Jun-Sol Lee Cheng va a poder también decir algunas cuestiones exteriores. Me imagino que la función compartir pantalla está habilitada, así que a partir de eso
voy a... creo que ya se ve, me parece. Exacto. Entonces, permítanme que estaba en mala posición. Bien, mientras tanto, simplemente contarles que la historia de Afganistán hay que pensarla en larga duración, aunque claramente ha tenido una mirada externa. En general, las distintas perspectivas que se adoptaron a propósito del retiro de las fuerzas norteamericanas el 30 de agosto pasado, pusieron el énfasis en las distintas presencias internacionales de potencias que ocuparon la zona. Esta caricatura es bastante decidora, donde ya se puede apreciar la presencia alejandrina, heleno-alejandrina, pero básicamente, o más bien vamos a poner el énfasis en aquellas del siglo XIX en adelante, con la británica a través de tres guerras afgano-británicas, la soviética y la última que es la norteamericana. Por supuesto que esto tiene el defecto de mirar siempre a propósito de la presencia de las potencias en Afganistán, la ocupación de este territorio. Y el nivel de tropas que comenzó en octubre, 7 de octubre de 2001, con la declaración de guerra y las primeras incursiones con comandos infiltrándose en territorio afgano, hasta esta larguísima presencia que algo así como con 5.000 personas en el 2002, llegando a pic máximos entre 2010 y 2012, de varios de miles de efectivos norteamericanos desplegados en el área, con un 2011, o sea, en pleno gobierno de Obama, donde está en torno a los 110.000. Pero, por supuesto, que no solamente hay tropas norteamericanas comprometidas, sino que Italia, Alemania, Georgia, Turquía, Rumanía, Reino Unido, Australia, República Checa y Polonia también fueron parte de la presencia externa en esta última invasión. Desde luego, la historia de Afganistán, que fíjense ustedes que no está coloreado en este mapa, sino que más bien se enfoca en Asia Central, algo más al septentrión, hay que matizarla con la presencia de el control de esta zona estepánica, más agreste y compartimentalizada en el área de Afganistán, pero sobre todo al norte esta área estepárica, que es un verdadero paso natural que durante algo así como 1500 años, pueblos nómades, transhumantes van recorriendo en sentido este-occidente, muchas ocasiones. Una de las que fue distinta es precisamente la presencia de Alejandro Magno, que es en un sentido, en una orientación distinta, pero en general fue en la que les acabo de decir. Tal vez importante señalar que cada vez que una de las potencias externas ocupó este territorio, de Afganistán o algo más al norte, lo hace para básicamente estabilizar la situación y lograr más que un pie de playa, sino que quedarse un tiempo, se hizo a través de la alianza con algunos de los sectores al interior de Afganistán que tuvieran una posición más prevaleciente. Y importante destacar que Afganistán es un territorio donde hubo algunas experiencias protoestatales, como la del mundo Ghaznávida o la dinastía Ghaznaví o Ghaznávida en el 962, y que más o menos se va a proyectar hasta mediados del siglo XII, es decir, algo así como 200 años, en un imperio que es bastante más grande que Afganistán. Es un imperio del Asia Media, como dice la historiografía rusa, ¿no? Pero que en el siglo XII se va a extinguir, y de ahí vamos a tener que esperar hasta 1747, cuando Shah Ahmed Durrani logra imponer un poder estatal, fíjense ustedes, ya con una presencia pashtun prevaleciente, una conformación política que se va a prolongar de 1747 a 1823. Si ustedes vieron, el día en que los talibanes, ese 16 de agosto, llegan a Kabul, se pudieron dar cuenta que atrás había
un cuadro, una pintura, que precisamente daba cuenta de lo que en el relato mítico patriota es el inicio del Estado afgano, precisamente con los Durrani en 1747. Por lo tanto, se trata de un Estado que aparece en un momento de la modernidad sobre el horizonte, donde ya en Occidente se está desplegando, fíjense ustedes, la modernidad, y que va a tener una serie de influencias externas, pero particularmente va a tener una conformación multiétnica y multivariable internamente. Me encantaría tener espacio para poder desarrollar los distintos momentos de la presencia extranjera en los últimos 200 años, pero apenas puedo decir que hay que poner mucha atención después de ese 1823 a las tres guerras afgano-británicas de 1839 a 1842, de 1878 a 1880 y 1919 a 1921. Son tres guerras afgano-británicas que son básicamente para el control de la clave de Asia Central por parte de Gran Bretaña, que está en el gran juego disputando con Rusia ese control de ese espacio euroasiático, pero más de una vez, en tres ocasiones, los afganos se revelan como muy difíciles de someter y por lo tanto en esta dificultad de sometimiento va a terminar consolidándose la idea de preservar un estado de características de colchón, un estado colchón, podríamos haciendo una analogía, algo similar a lo que ocurre también durante el siglo XIX en la disputa entre brasileños y las Provincias Unidas del Río de la Plata, que en este afán expansionista chocan y deciden preservar la autonomía de la banda oriental o Uruguay para precisamente fungir como desactivador de colisión directa entre las dos potencias. Eso es básicamente la función por la que se le va a asignar por las grandes potencias geopolíticas a Afganistán para de alguna manera prevenir la colisión directa de rusos avanzando hacia el sur y de británicos avanzando hacia el norte. Posteriormente vamos a tener la presencia a partir del 25 de diciembre de 1979 con el 105 Regimiento Aerotransportado Soviético de la Unión Soviética en Kabul, en una larga estadía que se va a quedar hasta 1989, 10 años. Esos 10 años fueron precedidos por la instauración en 1973 de una república. Se deja atrás el pasado dinástico o monárquico de Afganistán. En 1973 se proclama una república y en 1979 esa república, en medio de convulsiones, es invadida por fuerzas soviéticas que se van a quedar durante 10 años, pero que van a verse imposibilitados de estabilizar la situación. Precisamente esta época, la época soviética, data el inicio de la presencia norteamericana a través de lo que fueron la aprobación de fondos. Charlie Wilson tiene una historia, el congresista bien importante a ese respecto, la aprobación de fondos para la operación Viento Sagrado o operación Ciclón, también como se le conoce, que de alguna manera va a significar colocar un importante nivel de recursos a los mujahidines o resistencia afgana a los soviéticos, y como sabemos eso va a ser el origen de la presencia además de lo que va a ser Al-Qaeda en la región. Y bueno, desde todo el tema de Osama Bin Laden, que va a ser uno de sus santuarios y refugios al Afganistán posterior de los talibanes. Nos vamos a ir de esta parte, porque ya tengo 10 minutos, que me quedan como 8 o 9 minutos. Es importante tener muy presente que, claro, esta presencia de Estados Unidos a través de, en el nivel logístico y en el nivel de recursos y en el nivel de entrenamiento por parte de la CIA, que el 85 llega a caerse la ruptura entre estos mujahidines extranjeros y Estados Unidos, va a tener un punto de inflexión mucho mayor
a partir del 11 de septiembre de 2001. ¿Qué pasó, sin embargo, entre ese 89 y el 2001? ¿Qué pasa esos 12 años? Bueno, que a pesar de que los soviéticos salen, Afganistán se queda sumido en un estado de conflagración interna de las distintas facciones y grupos. De ese estado, de ese estado de convulsión van a primar los talibanes, que van a entrar a Kabul en octubre, noviembre del 96 y se van a quedar precisamente hasta octubre del 2001, o sea, van a tener un gobierno de 5 años aproximado. El mega atentado todos ya conocemos, se define un eje del mal, una guerra al terror o al terrorismo, con elementos propagandísticos, y que tiene dos fases directas que son la campaña Afganistán de octubre del 2001 y posteriormente la de marzo 2003 en Irak. Y todos los cambios que eso significa a Estados Unidos. Por cierto, en este contexto es bien importante decir que Estados Unidos tenía 3 objetivos originales al ingresar a Afganistán. Uno era encontrar vivo muerto Osama Bin Laden. 2, además, desarticular la red de Al-Qaeda. Y 3, cambiar el signo del gobierno desde los talibanes a uno más bien pro-occidental. Finalmente se decide ir por ese nivel, que es el posible y que además es el menos riesgoso para la estabilidad de la economía internacional. ¿Qué pasa entre tanto? Bueno, tenemos desde todo lo que ocurre en las primaveras árabes a partir de 2010, cerca de esta zona, no necesariamente en esta zona, pero muy cerca, la creación del ISIS, etcétera, mega atentados, hasta que nuevamente encontramos a este esquema afgano, podríamos decir, desde el año 2003, con una reactivación de facciones talibanas en Afganistán que van a tener de alguna manera un despliegue muy gradual en la zona rural, pero que a partir de 2013 se siente que ha empezado a adquirir otro tipo de ritmo, mucho más veloz en la conquista territorial. Por supuesto, Afganistán sigue siendo el espacio multicultural, multiétnico, que era antes, ¿no? Con grupos pashtunes, que son alrededor del 40% de la población, básicamente en la frontera con Pakistán desplegado, con grupos también kirguises, turcomanos, baluchis, hazaras. Hazaras es un componente bien interesante, porque si bien el resto de las poblaciones son musulmanes de origen suní, en el caso de los hazaras tenemos una minoría perseguida por los talibanes de origen chií. Bueno, para los talibanes, en su radicalismo wahhabi, ciertamente cualquier chií es algo así como un infiel, entonces se les ataca con no menor virulencia, en forma mucho más agresiva que a otros grupos. Uzbecos, tayikos, nuristaníes, ismailíes, es decir, es un mosaico. Hay que tener muy claro que Afganistán era un mosaico y sigue siéndolo, y básicamente lo que tenemos es la presencia, como decía, gradual en los 2 últimos años, más que gradual, no velocísimo, de cómo los talibanes fueron capturando zonas hasta llegar a julio del 2021 a tomar prácticamente si no todo el país, la totalidad. ¿Qué quedaba afuera? Bueno, el Valle del Panjshir, que aparentemente ya ha sido reducido, que es ahí donde en las guerras de los años 80 estaba parapetada la Alianza del Norte, multiétnica, la resistencia talibana. Bueno, el vicepresidente del gobierno derrocado en Afganistán nuevamente se parapeta en este valle, pero aparentemente ha sido reducido. Y en el área en torno a Kandahar, grupos de fuerzas de ISIS, proclives a ISIS, denominadas ISIS Kandahar, que también despliegan una serie de espacios a partir de 2018, desde donde no solo atacaban en esa época al gobierno constitucional conforme a la Constitución de 2008 en Afganistán, sino que también tenían sus refriegas con las fuerzas talibanas. Bien, yo en los apenas
si mal no tengo mi reloj 3 o 4 minutos, quiero decir 2 o 3 cosas. ¿Qué diferencia hay entre los antiguos talibanes y los actuales? Bueno, estos 20 años de los talibanes fuera del poder oficial, pero ejerciendo presión desde el mundo rural, desde el mundo rural, porque esto también es muy diferente. Las ciudades como Kabul y otras viven una experiencia muy distinta a la del mundo rural fuera de la capital, y desde luego es un país donde las periferias están muy lejos de las grandes ciudades. Los talibanes se establecieron en Qatar, tuvieron una importante experiencia de contactos que significó, para comenzar, ampliar su nivel de interlocución con potencias que no tenían ni un tipo de contacto entre el 96 y el 2001. En esa época apenas se relacionaban con Pakistán, con Emiratos Árabes Unidos y con Arabia Saudí. Y punto, no tenía más contacto. Ahora, en cambio, hay un nivel de interlocución muy importante, primero con Qatar, que ha sido el lugar donde se los albergó durante mucho tiempo y donde fueron llevadas a cabo las negociaciones con el gobierno de Trump de febrero del 2020. Qatar, por lo tanto, juega un papel relevante. Pero además, un nivel, yo no voy a decir de reconocimiento, pero sí de diálogo con otras potencias con las que en la primera parte habían tenido escasos contactos, como el caso de China o el caso también de otras. Con Pakistán se recuperan los contactos, por lo tanto se reconstituye una madeja de diálogos que antes no existían en esos 5 años. Y en segundo lugar, también hay que constatar que las técnicas de comunicación de cara a la opinión pública a través de redes y manejo más mediático se ha potenciado, y si uno difícilmente podía ver a un liderazgo talibán dando una declaración a la prensa, recuerden que el Mulá Omar supimos años después que había muerto. Este es el nivel de hermetismo que había antes. Es decir, el Mulá Omar, que es el líder de esta primera etapa de los talibanes, supimos muchos años después que había fallecido. Bueno, ahora vemos a talibanes mucho más posicionados, más mediáticamente, y en contacto con segmentos de la prensa, intentando dar una señal de modernización. Y por supuesto, detrás de todo esto, y esto sí para terminar, está lucha por recursos. Seguramente podemos hablar de la importancia de la ruta de la seda, que no pasa exactamente por esta zona, no pasa por esta zona, lo quiero decir con claridad, pero tampoco no está tan lejos. Eso hay que considerarlo, no está tan lejos tampoco. Entonces, importante estabilizar esta zona. Y dos, que ciertamente hay una serie de minerales de diverso tipo, del cual Afganistán tiene básicamente distintos yacimientos, y que son importantes también para las potencias regionales. Por lo tanto, estabilizar la zona de Asia Central, crucial. La importancia de cerrojo geopolítico de Afganistán sigue siendo crucial. Y tres, eso se da en la interlocución con las grandes potencias, en la medida que Afganistán, o el nuevo poder en Afganistán, garantice que no va a exportar su experiencia de radicalismo religioso a otros grupos que tienen una orientación, si no igual, similar, en diferentes lugares de la región. Es decir, para Rusia o para China es crucial esta garantía, porque tanto Rusia como China también tienen minorías musulmanas que también en algunos segmentos han ido escalando en radicalización. Lo dejo hasta ahí. Me parece que estoy en 20 minutos justo, así que espero poder debatir un poco esta idea posteriormente. Muchísimas gracias, profesor Aranda. Fue clarísima la presentación y muy provocadora, porque la verdad es que la mirada histórica, diacrónica sobre Afganistán nos permite ver cómo hoy día, el 2021, en un mismo tiempo histórico, perdón, en un mismo tiempo cronológico, tenemos distintos tiempos históricos acá en juego. Y eso no es una consideración menor. Culturas que tienen un nivel de avance o retroceso que nos aleja absolutamente la experiencia latinoamericana o la experiencia occidental del momento histórico que cada una de estas culturas está viviendo. Y por otra parte, este crisol cultural, que es un crisol precontractual, nos ayuda también a entender un poco mejor a qué se refieren los autores cuando se habla de estado de naturaleza, porque tenemos
alguna inclinación quizás un poco ingenua a pensar que los estados precontractuales podrían ser situaciones de cooperación espontánea o situaciones virtuosas desde el punto de vista de la construcción de poder. Lo que tenemos acá, tal como ocurrió en la ex Yugoslavia, es un patrón de dependencia, de heterogeneidad convertida en una situación estructural que impide construir instituciones. Entonces, me parece que es muy pertinente las provocaciones. Profesor Aranda, la vamos a retomar en la conversación posterior. Dejo a continuación a el colega Junson Lee. El profesor Lee es doctor en Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, España, y actualmente es director del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Lo mismo, la misma metodología. Colega, 20 minutos y después damos una ronda de preguntas en conjunto. Adelante. Correcto. Bueno, primero que todo, muchas gracias al Departamento de Estudios Políticos de USACH por acoger estas inquietudes académicas, y gracias a su director Mauricio Olavarría y también mi amigo Marcelo Mella por invitar a participar de este coloquio y poder compartir con el profesor Gilberto Aranda en esta conversación. Bueno, primero que todo, yo creo que este tema de Afganistán y del retiro de los Estados Unidos sobre Afganistán ha levantado muchas discusiones a nivel internacional sobre qué va a pasar con ese país, qué va a pasar con esa región y quién va a reemplazar el rol que los Estados Unidos cumplía en ese país. Para muchos dirían que China va a ocupar ese espacio, llenar ese vacío que habrían dejado los norteamericanos, porque, bueno, 2 semanas o una semana antes de la entrada de los talibanes a Kabul, se produce una visita de un alto representante de los talibanes a China y que visitó al ministro de Relaciones Exteriores y conversaron algo. Ese encuentro que es símbolo de algo, qué fue lo que se conversó en esa reunión, qué es lo que se negoció en esa reunión, digamos, obtuvo algún tipo de apoyo de China, qué pasó ahí. Porque después de esa negociación o conversación, una semana después se produjo la entrada triunfal de los talibanes en Kabul, siendo que todas las noticias internacionales que nosotros veíamos era que los talibanes tenían todos los recursos disponibles para poder entrar en forma triunfal a Kabul, y que como que esperó, ralentizó un momento, esperó algo para que se produjera este ingreso, ¿ya? Y es digno de destacar al mismo tiempo cómo las tropas norteamericanas no intervino cuando ingresaron los talibanes, siendo que había sido el archienemigo de los norteamericanos. E incluso también yo reconozco un poco la gallardía, digamos, de los talibanes, en el sentido de que ellos cumplieron su palabra, permitieron que los norteamericanos pudieran llevar a su gente, ¿no es cierto?, evacuar en una situación de normalidad entre comillas, de un país, en el caso que estaba en caos, ¿no? Y que ahí yo destaco esta idea de disciplina, porque uno ve a los talibanes, estos hombres barbudos, prácticamente falta de respeto, sentado en el sillón presidencial que era del antaño. O sea, uno dice que estos son unos bárbaros del siglo XIII, del siglo XIV. Pero sin embargo, uno dice, ellos tenían disciplina, ¿ya? De que ellos cumplieron con su palabra y no dispararon ningún tiro en contra de los norteamericanos que tenían el control del aeropuerto. Y eso yo lo destaco ya enormemente. Ahora, la gran pregunta que muchos hacen es, ¿China llenará ese espacio, ese vacío? ¿Ya? Y yo creo que la respuesta es definitivamente no, ¿ya? Y eso, yo tengo muchas discusiones con muchos colegas, me dicen, no, pero si China
últimamente está expandiendo su zona de influencia, tiene su inversión en América Latina, en África, en Europa, en Estados Unidos, como que hay una idea de una expansión. Y yo le digo que no, no es la idea de expansión, es propio de la economía de mercado. China adoptó una economía de mercado a partir de años 79, ¿ya? Y desde ese momento la economía ha crecido, las empresas, tanto estatales como las empresas privadas, ha madurado, y como toda la fase del desarrollo de la economía neoliberal y también de las empresas, ellos buscan mayores utilidades para su empresa y para sus accionistas. ¿Y dónde van a buscar? Obvio que para seguir creciendo su mercado, si China ya no le daba abasto, había que seguir buscando mercado en la zona más próxima o los lugares donde ofrezca mayores beneficios y retorno para sus accionistas. Así de sencillo. No es que hay una idea geopolítica, ¿no es cierto? Hay un tablero del ajedrez en que el Estado chino dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a América Latina porque ahí está, ¿no es cierto? Podemos asegurar los recursos, vamos a llenar el espacio que los norteamericanos dejaron en Afganistán, vamos para allá. Como es una idea perversa, ¿no? Y ahí, bueno, retomo lo que dice el profesor Gilberto Aranda. Claro, ¿cuál es el interés que puede tener China en Afganistán? En primer lugar, ya yo creo que está esta cercanía de la franja, una ruta, o sea, de la ruta de la seda del siglo XXI, conocido como una franja, una ruta. Ese es el proyecto. Y este proyecto de una franja, una ruta ha generado mucha preocupación a nivel internacional. Dice que ese es el típico objetivo que diseña el Partido Comunista Chino como para hacerse con el mundo. ¿Y qué es lo que dice este proyecto de una franja, una ruta? China, bajo el gobierno de Xi Jinping, cuando él toma el poder, dice, mira, China, ¿qué necesita del mundo? Que todo el mundo esté en paz y que esté desarrollando económicamente, porque el desarrollo económico del mundo beneficia al mismo tiempo a China. Entonces, hay una idea de compartida, de utilidades o ganancias compartidas de la economía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, mira, hace más de 20, 19 siglos atrás, había un proyecto que se llamó la Ruta de la Seda. Y la Ruta de la Seda llevaba desde China hasta actual Turquía. Y de actual Turquía, antiguamente, donde estaban los turcos otomanos, bueno, antiguo imperio romano de Oriente, de ahí se conectaba hacia el occidente, conectaba hacia el imperio romano. O sea, puedo decir que la Ruta de la Seda, que empezó ya en siglo II después de Cristo, ya tenía una conexión ya con Roma, con el imperio romano, a través de lo que es actualmente Turquía. Bueno, ¿qué pasó en esa Ruta de la Seda? Esa Ruta de la Seda convivía los chinos, los indios, los musulmanes y de las distintas nacionalidades que compartían esa ruta, y no había conflicto, no había guerra. Todo compartía un único objetivo. ¿Y cuál es? El dinero, la utilidad. Si yo, los chinos, puedo establecer contactos comerciales con los musulmanes y por ende con los turcos, bienvenido, hagamos negocio, no hagamos guerra, hagamos negocio, porque va a ser mutuamente beneficioso para todos. Así fue la historia de la Ruta de la Seda. Además, no es que hay un país que diseñó previamente esa ruta, sino que lo hicieron los comerciantes. Fueron de acuerdo a las necesidades, ya, y se fueron estableciéndose paso a paso, ya, y no fue algo preestablecido ya en un año determinado y que se terminaron de construir. No, fueron construidos a más de 100 o 200 años de la historia. Entonces China, de Xi Jinping, dice, si en el pasado tuvieron este desarrollo, ¿por qué no lo hacemos ahora? Y China lanza esta idea de la Ruta de la Seda y dice, bueno, quien quiere entrar a este proyecto, bienvenido.
Y obviamente los países que tomaron, recogiendo estos proyectos, esta iniciativa china, fue los países de Asia Central. ¿Por qué los países de Asia Central? Porque no tienen salida al mar, ¿ya? Y son los países que económicamente están muy oprimidos, y teniendo esta ruta de la seda, donde los chinos colocan los recursos a disposición para construir infraestructura, tanto en telecomunicaciones como puertos, carreteras, ferrocarriles, etcétera, etcétera, para los países de Asia Central que no tienen salida al mar. Para ellos veía esto como una gran oportunidad. Y China dice, bueno, si usted quiere conectarse a esta ruta de la seda, bienvenido, hagámoslo. Y bueno, este proyecto de la seda, de ruta de la seda del siglo XXI, ¿en qué está terminando el día de hoy? Es que hoy uno puede tomar un tren de Beijing y puede terminar en un puerto en Lisboa, puede terminar en Portugal. O sea, hay un ferrocarril que transporta esta ruta. Entonces uno dice, ya, pero están los aviones y ¿qué más? Quizá para los países que tienen salida al mar no es tan relevante esta ruta, pero si miremos el mapa ya de Asia Central, para ello es fundamental la conectividad ya con o China o con los países europeos. Entonces para ello es fundamental. ¿Y por qué China lo hace? Porque para China también es fundamental ya tener esta conexión, y está muy interesado que la zona que está al lado de China se estabilice y que tenga el mismo nivel de desarrollo económico que China. ¿Por qué? Porque, bueno, si los países de Asia Central entran en crisis política y económica, China tarde o temprano se va a ver afectado, tal como nos vemos en el día de hoy en Chile. Una cosa que está pasando en Venezuela, tan lejos, impulsó que la gente camina, ¿no es cierto?, desde Venezuela hasta Chile, cruzando por cuántos países ya para llegar a Chile. O sea, imagínate la desesperación de los seres humanos. Y si nosotros miramos el mapa nuevamente, Afganistán, Pakistán, son países que comparten frontera con China. Afganistán, tiene poquita frontera con China, pero cualquier eventualidad puede significar una estampida ya, o una migración descontrolada de gente hacia China. Y también la otra preocupación de China, de por qué le interesa que la zona de Asia Central puede estar estabilizado y que los países pueden crecer económicamente, es que China ha definido como su zona de seguridad natural. Obvio, cuando habla de zona de seguridad natural, es que, bueno, está al lado de China, ¿no? ¿Y quién está al lado de China? ¿No? Estoy hablando de los intereses de Estados Unidos. O sea, si hablamos de que Estados Unidos es la potencia número 1, China el número 2 o número 3, da igual, es que a la puerta de tu casa están las tropas norteamericanas desplegadas, ¿ya? Y para eso también está India, que está un poco más abajo, ¿ya? O sea, Estados Unidos habla mucho de que la amenaza china, bueno, ¿qué amenaza China? Bueno, el número 1, número 2, o sea, Estados Unidos yo creo que es el único país que puede sentirse bastante seguro, porque al lado de su frontera geográfica no hay tropas comunistas chinas, ¿ya? No hay iraníes, ¿ya? No hay nadie. Ellos pueden sentirse bastante seguros. Y Estados Unidos también puede sentirse como amo y señor de todos los mares, porque Estados Unidos no reconoce las 200 millas marítimas, por lo tanto ellos navegan, ¿no es cierto?, por todo el mar, los mares, y nadie le reclama porque le están violando la soberanía de las 200 millas. ¿Ya? Entonces, claro, China, al verse que en menos de 100, 200 kilómetros de la frontera están las tropas norteamericanas desplegadas en Afganistán, claramente le preocupa. ¿Ya? Claramente es una preocupación
y también es bastante peligroso ya para las pretensiones de asegurar su propia frontera política. Y también el otro interés que tiene China sobre lo que está pasando en Afganistán, obviamente que son los recursos y también su propia economía. Hay que saber de que China trabajó por mucho tiempo con los pakistaníes. ¿Ya? ¿Por qué con los pakistaníes? Porque durante los años 2010, 2012, China, claro, dice, bueno, quiere hacerse amigo con los afganos, pero está la presencia de tropa norteamericana. Había que pedir permiso al padrino y obviamente el padrino no era dejar que los chinos interviniera en el desarrollo y la autonomía de Afganistán. Por lo tanto, China trabajó mucho con los pakistaníes e incluso estableció un corredor económico chino-pakistaníes, ya porque en la cual lo que quería era estabilizarse el desarrollo de ese país. Y también los recursos, tal como dice el profesor Aranda, ya de Afganistán es muy rico en diversos minerales. Uno de ellos son las tierras raras, tan discutido hoy en día y tan necesitado por la empresa que desarrolla alta tecnología. Y también Afganistán tiene una gran reserva de cobre, ya gran reserva de cobre. Y China está en un creciente proceso de modernización y de desarrollo, también requiere mucho de esos minerales. ¿Ya? Por lo tanto, si vemos cómo China ha aumentado el ritmo de inversiones de los chinos en Afganistán, verá que en el año 2007 era de apenas 3 billones, 3.000 millones de dólares, pasó a 10.000 millones de dólares 3 años después, y hoy, o sea, antes del abandono de los norteamericanos de Afganistán, los chinos ya habían invertido más de 100.000 millones de dólares en ese país. No es que haya sido un regalo, sino que inversiones de distintos ámbitos, ya, pero la mayoría de ellos es infraestructura. Y el tercer interés, y con eso quiero concluir para que hablamos un debate, es poder de alguna forma contrarrestar la influencia del extremismo islámico. ¿Ya? Porque para los chinos, ya la zona de noroeste está en Tíbet y está la provincia de Xinjiang. Xinjiang están los yugures chinos, y los yugures ya son musulmanes de la etnia túrquicos, ya no son los turcos, son los túrquicos, porque si uno mira el mapa, está Turquistán, Turkmenistán, Tayikistán y todos esos sectores. Y todos estos países tienen un gran sueño, que es la creación de un gran Estado del Islam. ¿Ya? Y China también, al igual que Estados Unidos, ha sufrido de los extremismos islámicos en alguna provincia de Xinjiang. Lo que pasa es que no sale en los medios de comunicación, o los medios de comunicación no le interesa porque le destruye la imagen o el relato de que supuestamente los chinos tienen construido campos de concentración en Xinjiang para someter a los yugures, los musulmanes chinos. Bueno, esa zona ya porque es tremendamente relevante, porque China, desde que se inició esta guerra dentro de Siria, ¿no es cierto? Lo que está pasando en Siria, se han descubierto que muchos miembros del Estado Islámico, ya muchos provenían de la zona de Tayikistán, y muchos de ellos venían de la zona de los yugur chinos. Tenían pasaportes falsos de algún estado islámico, ¿ya? Pero muchos provenían de ese sector. Entonces, esa información ya hizo que China se preocupara, porque dice, bueno, si hay terroristas islámicos del Estado Islámico que está luchando en Siria, esto perfectamente me pueden pasar en China.
Dicho y hecho, porque lo mismo momento que el Estado Islámico estaba luchando en Siria, ya pasó lo mismo en China. Recuerden ustedes, hace 5 años atrás, ¿no es cierto?, una familia musulmana, los yugures, este extremismo islámico, manejó un furgón cargado con bencinas, ya, y se estrelló contra la puerta principal de la ciudad prohibida, matando a más de 100 personas. O sea, es un lugar altamente frecuentado por turistas y mataron más de 100 personas, tanto explosión como también el atropello. O sea, esa situación también ha pasado en China, entonces China ha declarado la guerra en contra del terrorismo y del extremismo islámico en conjunto con Rusia, porque al parecer que el relato, tanto académico como en los medios de prensa internacionales, como que uno valida el esfuerzo de la lucha antiterrorista contra el extremismo islámico solamente de Estados Unidos. ¿Y dónde tiene a los extremistas musulmanes? Lo tiene encerrado en un campo de concentración, ya en norte de Cuba, ¿no es cierto?, en Guantánamo. Tiene encerrado a los musulmanes, ya con una, y hay muchas medios de comunicación que ha publicado estas fotos, etcétera. Pero nadie valida el esfuerzo que hace Rusia y China para contrarrestar este esfuerzo. Entonces, China quiere estar presente en Afganistán como una forma de poder estabilizar, controlar que este extremismo islámico no se fuera a expandir adentro de China. Pero ojo, y con esto termino, cuando hablo del interés de China, no es que China va a colocar todas las fichas y va a intervenir en contra de los intereses del propio pueblo afgano. Yo creo que uno de los países que no ha intervenido en otros países del mundo es China, porque China tiene los principios de su política exterior muy claros y es coincidente con Carta de las Naciones Unidas. China nunca interviene en los asuntos internos de otro Estado. Por eso, la única embajada en Afganistán, en Kabul, que no abandonó de Afganistán fue China. Y fue la que no fue atacado por los talibanes. ¿Por qué? Porque la gente sabe que China no interviene. Si aquí ustedes decidieron que llegó un nuevo gobierno, a él lo reconocemos y usted es el legítimo representante de ella. Bueno, es que en los derechos humanos, bueno, ese es el problema de usted. Soluciona a ustedes. No, pero es que hay un consenso universal de los derechos humanos. Bueno, es que ese entraríamos en discusión de otro tema, porque los chinos también pueden decir, bueno, es que entonces, ¿por qué en derechos humanos y por qué no hablamos del consenso del confucianismo? ¿Ya? Del confucianismo, no, ahí ya entraríamos en otro tema. Por lo tanto, cuando hablo de que el interés de China, ya el interés es que todo tenga un desarrollo armonioso, armónico, porque de esa forma todo sale ganando. Y siempre digo a mis estudiantes, una de las cosas distintas entre Oriente y Occidente ya es que en la ciencia política occidental siempre tratamos de dominar a los otros, y siempre está el dilema de gano yo, tú necesariamente tienes que perder. ¿Ya? Y la perspectiva confuciana y de los chinos habla de la armonía. No, no. ¿Por qué tengo que ganar yo o por qué tengo que ganar tú? Seamos armoniosos. Y ahí está la principal diferencia y que hasta el momento de hoy nadie cree a China. ¿Por qué? Porque seguimos con esta visión occidental de ciencia política de que gana solamente yo, mis intereses, y usted tiene que perder sí o sí. Muchas gracias nuevamente, Marcelo, por permitir compartir esta charla y también a profesor Gilberto Aranda, lo siento por ser, compartir esta mesa. Gracias. Muchas gracias, estimado Junso, profesor Lee, por la provocadora presentación. La verdad es que interesantes provocaciones del profesor Lee sobre los modos de resolver el tema del vacío de poder regional y la caracterización, la presentación que hace sobre el interés chino en los asuntos regionales, en la perspectiva de construir relaciones
que tienen un sustrato cultural que es completamente distinto al occidental. Temas para discutir muy largo, pero corresponde ahora la ronda de preguntas. Antes de la ronda de preguntas quiero dar un nuevo agradecimiento. La verdad es que nada de esto sería posible si no tuviéramos un apoyo de la gestión como el que tenemos con el profesor Byron Dualde, así que agradecimientos al profesor Dualde por todo el apoyo que hace posible que esta conversación sea realidad esta mañana y este inicio de tarde. Profesor Olavarría está levantando la mano. Yo técnicamente no entiendo que puede hablar, ¿no? Sí, sí. O sea, de poder puedo. No sé si debo, pero de poder puedo. Es que está tan interesante el diálogo que se ha establecido que me surgieron 3 preguntas y que son, digamos, en cierto modo una provocación para seguir este interesante debate, ¿no es verdad? Y la primera pregunta que me surge aquí a nuestros muy distinguidos panelistas y que son muy conocedores del tema, ¿cuál es el futuro de Afganistán? ¿Verdad? Digamos, porque ha habido un interesante recuento de lo que ha ocurrido en la historia, los intentos, qué sé yo. Lo que nos muestran ambos expositores es que ahí hay una pluralidad de grupos, de fuerzas, que han a lo largo de la historia, ¿verdad?, turnado en el dominio de determinados territorios. Afganistán parece ser un crisol, digamos, un territorio de muchos grupos. Hoy día le tocó a los, digamos, talibanes, etc. ¿Será eso estable en el futuro? ¿Tendrán los talibanes la capacidad de mantener, digamos, un dominio sobre todo el territorio? ¿Cuál es el futuro de Afganistán? La segunda pregunta que me surge también respecto de esto tiene que ver con, digamos, con algo que mencionan los dos panelistas, que es la institucionalidad. Nosotros hablamos que se derribó, digamos, una institucionalidad, pero claro, se derribó una institucionalidad occidental y ellos están construyendo, digamos, su propia institucionalidad conforme a su conjunto de creencias y conforme a su religiosidad. ¿Serán capaces de sostener esa institucionalidad? A propósito también, digamos, de la primera pregunta, ¿es una institucionalidad que converge con la institucionalidad que hay en la región, con también los organismos internacionales? Y, digamos, la tercera pregunta, digamos, que ahí me surge es, ¿mantendrán los talibanes este, digamos, acuerdo o pacto con Rusia y China de no intervenir? Porque los talibanes tienen una visión bien total de la sociedad, es decir, una visión totalitaria respecto de cómo debe establecerse la vida hasta en los más mínimos detalles, ¿verdad? Que las mujeres tienen que andar cubiertas, etc. Es decir, es una visión muy totalizante y en consecuencia lleva a establecer un gobierno del todo. Y por lo tanto, digamos, el llamado inmediato de los grupos similares que hay en Rusia y China, digamos, ellos buscarán expandir su revolución como lo hemos visto en otros casos, Cuba en América Latina, Venezuela en América Latina y otros, Rusia en su momento, etc. La Unión Soviética. Entonces, digamos, podrán mantener su promesa. Con esto me callo, así que, y muchas gracias, muy, muy interesante. Muy bien. Yo sugiero que respondan si les parece, en el mismo orden de presentación, para no anarquizar tanto la conversación. Gilberto. Sí, bueno, gracias. Voy a intentar ser breve y compendiar estas 3 preguntas de envergadura que ha hecho el profesor Olavarría. Bueno, desde luego decir que no es menor lo que se ha tocado, porque cuando los Estados Unidos salen de Afganistán, las respuestas no son fáciles, porque aquellos que están más identificados con el antiimperialismo piensan que es un gran éxito, pero el tema del totalitarismo,
para los antitotalitarios también da que pensar, ¿no? Sí, Da que pensar. Es como el tema de los derechos humanos. No cabe la menor duda que los derechos humanos es un concepto que nace en la revolución, primero derecho del hombre, después derecho de la mujer, hasta los derechos, la conceptualización como derechos universales, derechos humanos, un concepto occidental que se expande. Y por eso no solamente cuando entra en contacto con el mundo confuciano o otros mundos no occidentales tiene desajustes y a una serie de diálogos que no siempre se complementan bien, como también con los esencialismos latinoamericanos de determinados grupos. ¿Ah? También no encajan de todo bien, no cabe la menor duda de aquello. Ahora, ciertamente el tema de la armonía, yo no soy sinólogo, no soy experto en China, yo soy experto en América Latina y con estudios del Islam. Yo entro por el lado del Islam a este mundo, que es lo primero que hay que observar. Entonces, tengo que ser bien claro en esto. El concepto de armonía o de mundo armonioso, que yo no lo manejo, el profesor Junso Lee lo debe manejar seguramente con toda certeza. No me cabe la menor duda que a través de la reflexión de las élites puede ir muy lejos, pero cuando estamos hablando de poblaciones, voy a citar solamente lo que pasa hoy, no voy a ir lo que pasó en 96 al 2001. Hoy día, lo que tenemos con el actual gobierno talibán es que las mujeres pueden estudiar hasta los 12 años. ¿Ya? Eso es lo que hay. Hay una ley que dice, la nueva, ¿no? Los nuevos talibanes, las mujeres estudian hasta los 12 años. Es una ganancia respecto a lo que, perdonen que se lo diga de esta manera, es una ganancia respecto a lo que había entre el 96 y 2001. Yo no sé si eso es armonía, tengo mis dudas si eso es armonía para las mujeres que viven hoy en Afganistán, tengo mis dudas. Por lo tanto, con esto quiero decir de que sí, digo, estos temas no son complejos. Por lo tanto, ya para responder brevemente la primera y la segunda pregunta, no me cabe la menor duda que es un futuro complejo. Yo reconozco que lo que les han dado los talibanes es estabilidad. Lo que le dieron entre el 96 y el 2001 fue estabilidad. A una zona conflictuada le dio estabilidad. Y lo que están ofreciendo ahora es eso, es estabilidad. El avance vertiginoso fue porque le abrieron las puertas del mundo rural rápidamente, y yo no sé si fue por temor a las represalias o fue porque realmente quieren la estabilidad a cualquier precio. En cualquiera de los casos, hay que decir que los talibanes fueron recibidos por una parte importante de la población. Y tres, y final, que definitivamente las instituciones, a ver, gran parte de las instituciones que cultivan los talibanes, lo primero que quiero decir, no corresponden al Islam que defienden la mayor parte de los especialistas en derecho islámico, los fiqh y los distintos especialistas del mundo musulmán. Ellos son literalmente una radicalización que el 90% del mundo musulmán deplora. Eso primero quisiera dejar bien establecido. Por lo tanto, sus instituciones no escritas son básicamente la confluencia de instituciones de un Islam radicalizado y hasta distorsionado, y de costumbres geográficas como la purdá, la cortina, la burka, como dice usted, no tiene nada que ver con el Islam, es una costumbre del área norte de la subregión india-pakistaní, de esa zona. Entonces, todas esas miradas de estas instituciones que en Occidente se ven con tanto recelo, no son del Islam, pero ciertamente calan en una parte importante de la población, que yo diría que es de mayoría pashtún, y definitivamente quiero decirles a este respecto que si los talibanes son capaces de ofrecer estabilidad y tener un nivel de interlocución, porque yo no estoy diciendo acá ni que Beijing ni que Moscú apoyan con todo, yo digo que hay diálogo, hay interlocución, hay señales, es probable que se queden un tiempo importante. Ok, lo dejo hasta ahí para no extenderme. Muchas gracias, Gilberto. Junso, adelante. Bueno, primero muchas gracias, profesor Lavarría, por la pregunta, ¿cierto? Bueno, voy a responder en el mismo tenor, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Afganistán? O sea, habla de un cambio, ¿qué va a pasar? Ya que la infografía que presentó el profesor Aranda, el primero, me gustó mucho. Están los romanos, los ingleses, los rusos, ahora los norteamericanos. Who's the next? ¿Quién es el próximo? Está muy bueno. Ahora, yo creo que
los talibanes de hoy necesariamente ha producido una especie de cambio y de modernización. O sea, dentro de cambio, ¿no? Ya que el profesor Aranda dice que ahora las mujeres pueden estudiar hasta los 12 años, y eso es un avance, digamos, si lo miramos desde la perspectiva de que, bueno, antes simplemente no podían estudiar. Es un avance, pero creo que hay que dar el tiempo a ello, porque cada país, cada cultura tiene su propio tiempo histórico de transitar. ¿Quién somos nosotros para poder imponer que, bueno, usted tiene que cambiar y hacer a nuestra manera? Ya, no olvide de que los países del Asia también fueron la cuna de las civilizaciones y tuvieron culturas ya mucho más antiguas que Occidente, sí que queremos hablar de esa forma. Yo siempre recuerdo con mucho cariño cuando yo cuando voy a China, visito mucho el Museo Histórico, ya, y veo un antiguo recipiente que es como una especie de ánfora, sí, ya, de greda. Y uno de greda, uno dice, es como de Pomaire, ya. Uno dice, ya, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, es que fueron hechos hace más de no sé cuánto, 30.000 o 20.000 años atrás. Y uno dice, oh, pero si esta cosa yo lo encuentro en América Latina, y son casi lo mismo que las esculturas, la indumentaria, las cosas que hacían en la América prehispánica. Entonces ahí uno empieza a dar cuenta, claro, hay una gran diferencia de tiempo. No es que lo prehispánico aquí en América Latina sea más atrasado que lo que había en China, porque China se hacía mucho tiempo atrás, sino que más bien son tiempos históricos distintos. Quizá los tiempos prehistóricos, tiempos de América Latina no tenían la necesidad de hacer estos tipos de ánforas, ¿no es cierto? Hay que respetar a ellos. Por lo tanto, yo creo que los talibanes, ¿no es cierto?, ya el hecho de que se había sentado a negociar bajo la administración de Trump para la salida de la tropa, el hecho de haber sentado a negociar y haber respetado su palabra, eso me da una cierta confianza de que los talibanes de hoy no eran los mismos talibanes de hace 15 años atrás, bastante aguerridos. ¿Ya? Y ahí yo creo que la ruta de la seda del siglo XXI puede ser una gran ayuda en el sentido de que en la medida en que los talibanes empiezan a descubrir que cuando hacen negocio hay progreso, ¿ya?, y mejora la calidad de vida de los musulmanes, de los afganos, entonces ellos van a decir, mira, ¿sabes qué? Hacer negocio es más rentable que hacer campo. ¿Ya? Entonces, bueno, sigamos haciendo negocio, sigamos creciendo, ¿no? Sigamos pragmáticos, ¿ya? Y a través del crecimiento del comercio pueden influir un poco su parecer, su visión del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cada cultura tiene su propio tiempo histórico, ellos tienen que tomar sus propias decisiones y no podemos llegar a imponer visiones desde afuera. Fíjense que Occidente o Estados Unidos siempre ha tratado de imponer su visión de democracia, su visión de respeto de derechos humanos a los países de Asia, incluido Asia Central, y no le ha ido bien. No le ha ido bien. Siempre yo digo, entonces, si Occidente quiere imponer eso, ¿por qué China o los países milenarios no impone su propia visión del mundo hacia Occidente? No, es que uno más universal. Bueno, entonces, ¿quién es más universal? Uno que otro. ¿Eh? Entonces, creo que el futuro de Afganistán, bueno, la modernización, el negocio, el business, el desarrollo es la solución. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema de la institucionalidad? Bueno, ahí encajo nuevamente a lo que decía. Afganistán, su pueblo tiene que decidir qué tipo de institucionalidad política requiere. No es casual que casi todo Asia y Asia Central y los países musulmanes, los países no necesariamente son democráticos al estilo occidental. Entonces, algo pasa ahí, ¿ya? Quizás ellos tienen que inventar un propio sistema. No se llama democracia, puede que no sea democracia, se llama tucutucu, se llama no sé lo que quiera, pero es un modelo nuevo,
¿ya? Y habrá que respetarlo como tal, ¿ya? Porque hoy esta dictadura de la democracia ya ha impedido que los jóvenes puedan soñar mucho más allá de la democracia, sino que uno parte con la democracia como que la democracia es una tabla de Dios que bajó del cielo y hay que imponer a todos por igual. Entonces, yo siempre insto a mis estudiantes a soñar, a soñar, a inventar, a crear algo nuevo, ¿ya? Y no cosas que lo han dejado los viejos, ¿no? A inventar, a crear algo nuevo que puede ser algo mucho más interesante. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero eso sí, hay que tener en cuenta de que hay que tomar la base de los conocimientos anteriores como referencia. O sea, para evitar inventar la rueda 2, 3 o 4 veces. Si la rueda ya la inventaron hace tiempo, pero sí teniendo esto en conocimiento. Ahora, con respecto a lo que el concepto de la armonía que menciona el profesor Aranda, claro, el concepto de la armonía ya es una de las diferencias Oriente y Occidente es que los occidentales son muy individualistas. ¿Ya? Derecho humano, no, yo tengo libertad de expresión, hablo lo que quiero. ¿Ya? Esa es mi libertad, libertad de expresión. Pero para los asiáticos, para los confucianos, dicen, no, antes de usted está la comunidad. Usted no es usted, sino pertenece a un colectivo. ¿Ya? Y usted hoy está acá gracias a que existe una armonía, una paz, y usted puede entregar, ¿no es cierto? Puede sentirse seguro porque hay un concepto de armonía, alguien protege por usted. ¿Ya? Entonces, ahora, claro, el profesor cuestiona, es que, claro, el tema de que la mujer estudia hasta los 12 años, esa armonía, bueno, los musulmanes, los talibanes y el mundo afgano tendrá que hacer sus propias preguntas, ¿ya? Y tendrá que reflexionar, ¿ya? Cómo ellos entienden, ¿no es cierto?, por el progreso, por la armonía dentro de su propia sociedad. Quizás ello puede tener otra vía, una tercera vía, no lo sé, pero yo no me atrevo a imponer el confucianismo, ni tampoco creo que Estados Unidos le impuso la democracia, el respeto de derechos humanos, y tampoco le funcionó. O sea, cada país, y así lo consagra las Naciones Unidas, tiene que ser autónomo en toma de decisiones. ¿Y por qué? Porque cada país conoce su propia realidad. Acá no necesita que alguien venga de afuera a imponer lo que tiene que hacer desde afuera. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que respetar la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Así que eso. Gracias. Muy bien, Profesor gracias. Aranda tiene la mano levantada. Alberto tiene la mano levantada. Sí. Voy a ser muy breve, muy breve, les pido muy brevedad, breve. sí. Sí, sí, solamente decir que por supuesto que la solución por Afganistán no es que entre otro imperio con el nombre que sea. Yo creo que cualquier tipo de intervención militar hoy día complicaría las cosas, eso quiero dejarlo bien establecido. Dicho eso, y acá es el punto de discrepancia, porque si no, si pensáramos al igual sería como aburrido. Entonces, yo pienso que lo que tiene que hacer la sociedad civil del mundo es estar muy alerta, no solamente con lo que pasa con mujeres y ancianas y niños y niñas que lo pasan mal, sino que hazaras, oposición política. Porque independiente de que me parece que la intervención de potencias militares extranjeras es un error siempre, creo que la sociedad civil, en virtud de un tema de yo creo la cosmópolis, ¿no? Ese es mi ideal, debe estar muy alerta respecto a cualquier tipo de abuso y violación que haya bajo cualquier pretexto en cualquier parte del mundo. En ese sentido, yo creo que hay que remover las conciencias de los distintos grupos políticos, que a veces son complacientes en algunos casos con ciertos imperialismos, otras detestan todos los imperialismos, pero los gobiernos, los estados, en virtud de la autodeterminación nacional, a veces pueden hacer cosas tremendas al interior. Así que ese es mi punto de discrepancia. Yo creo que la sociedad civil es la que tiene que estar alerta y movilizarse, porque cosas que sean abusos en cualquier parte del mundo tienen que importarnos a todos y a todos. Eso solamente. Excelente, gracias Gilberto. La sociedad civil en el mundo es una palabra bien grande en todo caso, ¿no? Y si lo Muy miramos bien. históricamente,
hay ejemplos a favor y en contra, digamos, de una sociedad civil respetuosa de los derechos. Mira, hay una pregunta y yo les quiero pedir. Perdón, Marcelo, si me permite agregar un poco lo que dice el profesor Aranda. Claro, cuando habla de la ciudadanía, de cosmópoli, de poli, todo eso, yo ahí agrego el otro concepto confuciano, propio de Asia, que habla de la meritocracia. No es, o sea, es una mentira que el pueblo toma decisiones. No, son cierto un grupo de personas, o sea, de personas. ¿Y quiénes son las personas que toman decisiones? La persona que sabe. ¿Ya? La persona que sabe son los que toman la decisión, la meritocracia. ¿Ya? Y en Asia, ya, no solamente en China, por ser un país comunista, todos los países de Asia, para ser funcionario público, tiene que entrar a un sistema de selección como una especie de PSU. Y dependiendo del puntaje, uno llega hasta el poder local, regional o central, dependiendo del punto. Entonces, uno hace una carrera funcionaria dentro de esa repartición pública, de ese ministerio. O sea, si tú entraste en el más bajo, en el ministerio de, no sé, de agricultura, tú no vas a, o sea, tú jubilas en el ministerio de agricultura. Obvio que uno entra a la administración pública, uno quiere llegar a ser ministro o presidente en algún momento, porque esa es la lógica de la meritocracia. Ya, esto es como una carrera militar. El marino empezará, los oficiales, los subtenientes, todos suelen ser ¿cómo se llama? El almirante, pero llega uno, llega a ser el supremo, digamos, ¿no es cierto? Y el servicio civil así se entiende en China y en todos los países del Asia también. Así que no se produce este transitar de un ministro hoy día, esta sillita musical que se produce acá en Chile, que hoy hay ministro de una cartera, después el cambio de gabinete se traspasa a otro cartera, entonces de noche a la mañana se transformó en una persona que sabía muy bien, ponte tú de agricultura, 24 horas después ya lo está y es un experto en minería, ponte tú. ¿Ya? Eso, desde la perspectiva asiática, es poco serio. Los países asiáticos, dice, o sea, la persona que está en el poder tiene que ser alguien que conoce. ¿Y cómo puede asegurar ese conocimiento? A través de una carrera funcionaria, ya a través de la meritocracia, que es la que dice, bueno, a través de un sistema de selección, esa es la persona la más indicada para gobernar. ¿Por qué? Porque hizo toda la carrera funcionaria, ¿ya? Y llegó a ser el ministro y cómo está. ¿Y quién soy yo para cuestionarlo? ¿Ya? Esa es la lógica. Ahora, la polis es la que gobierna, la que manda, bueno, pero sin ir más lejos, veamos, el 18 de octubre, bueno, se produjo el pueblo salió a manifestarse en contra de. Y veamos cuántos son los que están sentados de los constituyentes. 155. No es que todo el pueblo, claro, hay una idea de representación, no todo el pueblo, ¿ya? Pero de esos 155 constituyentes, ¿son los expertos en cómo escribir la constitución? No. La respuesta ya lo vimos, ¿no? Ellos necesitan muchos recursos para, ¿cómo se llama?, los asesores, ¿no? Al igual que los políticos que tanto han criticado los políticos en el Parlamento, ahora ellos también necesitan asesores para que puedan escribir esta constitución. Esto en los países asiáticos no pasaría, porque los países asiáticos dirían, bueno, si tú te presentaste para escribir la constitución, se supone que tú tienes que ser experto o que tú sabes. No, entonces, ¿para qué te presentaste? ¿Se da cuenta? O sea, hay varias visiones para mirar el mundo, ¿no? Con eso cierro. Disculpa, Marcelo. Solamente voy a prohibir más diálogo porque si entramos en la chilena, la verdad es que no nos va a dar la tarde para poder terminar. Tenemos una pregunta de un asistente, William Fuensalida. Dice, muchas gracias por ambas presentaciones y por la instancia. Me gustaría consultarles si consideran la resistencia de las facciones afganas, el sincretismo cultural como un factor que ha dificultado los procesos de ocupación en Afganistán. Sincretismo cultural respecto a la eficacia de la ocupación en Afganistán. Los dejo en libertad, por favor, si responde uno o los dos,
Tenemos muy poquito tiempo para adelante, así que les pido la mayor brevedad, por favor. Bueno, brevemente decir que el sincretismo es crucial en esta parte del mundo. Había cuenta el carácter de mosaico, de crisol, como se ha dicho aquí. Se habla mucho de los pueblos turcómanos o túrquicos y el proyecto que es el proyecto turanista, que engloba no solamente a los pueblos turcómanos, sino que también a otros pueblos de carácter ugrofinés, donde no están los chinos, por eso Asia es muy grande, hay muchos pueblos de diverso origen. Y ciertamente los tayikos, por ejemplo, son de lengua persa y por lo tanto tienen una trayectoria cultural muy distinta a los pashtunes y a los uzbekos que son aquel mundo más sedentarizado de los turcómanos. Es un mundo ciertamente muy diverso. Lo que ha hecho el sincretismo es dificultar la estabilización en tanto y en cuanto son determinados grupos que cooptan o conquistan el poder del Estado, como en el caso de los pashtunes. El Estado afgano de 1747 fue tempranamente capturado por los pashtunes y han impuesto una serie de características institucionales, han marcado ese Estado. Entonces, ciertamente el sincretismo es parte de determinadas opciones culturales que a veces complican la estabilización de la zona. Yo lo último que puedo decir de respecto a eso es que ciertamente entonces hay no solamente un alegato cultural, esencialista, sino que también contra las tecnocracias, que se repiten en varias partes del mundo, porque hoy día no solamente el problema de la imposición de la democracia liberal, que es cierto, hay un proyecto, para todas partes la democracia liberal sirve, y eso no es así. Pero también hay otra parte que se nota aquí en Afganistán, para no salir mi profesor Meji, no me rete, igual estoy tratando de pasar el aviso, que es el tema contra las tecnocracias, ¿no? Que hay partes del mundo que pareciera ser que los que más saben también hay un cierto cuestionamiento, cuando sobre todo los que más saben vienen de determinados pueblos. Entonces no es tan fácil, el tema los que saben, los que no, porque en caso de Afganistán los que saben son pashtunes y las costumbres que se impusieron institucionalmente son pashtunes. Son temas difíciles. Bueno, paso, como dice Boris. No, yo creo que no, concuerdo plenamente con profesor Aranda, ¿no es cierto? En el sentido de que, claro, Afganistán es una complejidad. O sea, cuando habla de Asia no es China, sino que hay varias, ¿no es cierto?, facciones étnicas y también dentro de Afganistán. O sea, yo creo que eso constituye una de las dificultades. Y concuerdo plenamente con el profesor Aranda de que, bueno, cuando hablo de que quiénes son los que tienen más conocimiento, ¿no?, es una etnia o dos etnias. Entonces, para un país multicultural es tremendamente complejo. Por lo tanto, yo creo que yo no tendría la solución ya de cómo hacerlo o recomendarlo, ya de qué hacer con su país. Yo creo que ellos tienen conoce sus propias complejidades. Ya quizás habría que, no sé, habría que imponerse una etnia sobre otra. No lo sabemos. Ellos tendrán que dilucidar esta maraña del poder que solamente ellos conocen. Y también el profesor Aranda, que es muy conocedor del mundo islam. Ocupan las coincidencias crecientes entre los panelistas, no era lo que habíamos hablado anterior al panel. Tengo una última pregunta de la señorita Anaís Arismendi. Dice: los talibanes aseguraban ante los medios de comunicación que serían un gobierno inclusivo en materia de género, pero está claro que sus acciones demuestran lo contrario. ¿Qué creen que depara el futuro para las mujeres con el gobierno talibán? ¿Sería posible que en un futuro cercano las medidas sean menos estrictas respecto a la privación de libertades de la mujer? ¿Qué podría hacer la comunidad internacional para que de alguna manera se pudiera intervenir en este tema? Bueno, un poco en línea con lo que dije antes, perdone, voy a ir directamente y conectando las dos preguntas. Lo que los afganos, pashtunes, talibanes, los talibanes más bien, opinan respecto al tema de la mujer es la costumbre que se llama la purdá, y la purdá no tiene que ver con el Islam, pero sí habla de una separación estricta entre hombres y mujeres, donde las mujeres se quedan en el plano de lo privado y los hombres en el plano de lo público. La verdad es que los actuales talibanes hicieron un cambio, en mi opinión, y por mis estándares bastante occidentalizados, lo reconozco,
Es un avance muy ligero, yo más bien lo veo como una situación todavía muy deficitaria, porque efectivamente antes ninguna niña podía salir y hoy día se les permite ir a estudiar hasta los 12 años, eso es la realidad. Por lo tanto, en mi opinión, respecto a la constitución de 2008 que fue votada, la constitución de 2008 que fue la constitución que estaba operando, que fue votada y implica un retroceso. Sin embargo, soy partidario de que no se imponga nada a través de la fuerza, sea más bien el diálogo, la diplomacia, la que convenza a los talibanes y, por qué no decirlo, también algún tipo de presión de otro tipo, no militar, por favor, no militar quiero decirlo, para de alguna manera tener otra manera de relacionarse, no solo con las mujeres, Antonia, porque yo sé que la prensa occidental ha puesto el foco en las mujeres que ciertamente no lo pasaron bien del 96-2001 y aparentemente hoy día tienen restricciones, sino que también con hazaras, que son chiitas, también con la oposición política, son muchos ancianos y ancianos que han estado con problemas a propósito de los gobiernos talibanes y antes, ¿eh? Porque cuando hay guerras, como hubo, y eso fue lo que terminaron los talibanes en el 96 y en parte hoy día, cuando hay guerra, también lo pasan las mujeres, lo pasan mal, en general los más débiles y las más débiles. Bueno, Antonia Platoni agrega un complemento a la pregunta anterior. Dice, pero la realidad es que muchas de estas cosas ocurrían aún cuando estaban las tropas occidentales. Entonces, ¿no creen que como sociedad occidental somos meramente reaccionarios o reactivos? O sea, más allá de que yo creo que estos 20 años de Estados Unidos no realmente fueron un error de origen. Lo que empieza mal termina mal, porque al fondo le dieron al objetivo posible, si me pregunta yo. Y la comunidad internacional de alguna manera lo legitimó, porque estuvieron todos de acuerdo, todos le dijeron, bueno, hágalo. También en ese Consejo de Seguridad donde estaba Beijing y Moscú, ¿eh? De octubre de 2001, quiero ser bien claro respecto a esto. Luego, fue un error de origen, pero sí tengo que decirte que lo que sabemos es que durante esta intervención y presencia militar norteamericana de 20 años, larguísima, las mujeres iban a las universidades y tenían trabajo fuera de su casa. Eso aparentemente, después de los 12 años, no va a ser posible. Entonces hay un cambio que ciertamente, en mi opinión, hay derechos de mujeres que no están siendo, que no son los mismos de antes. Antes existían leyes que, por ejemplo, prohibían los matrimonios forzados, pero eran forzados en el campo, sobre todo en el mundo rural. En la ciudad, en un país bastante desconectado y desgravitado, en las ciudades esas cosas no se veían así, Antonia, era un poco diferente. En los campos, en cambio, te doy la razón, en el mundo rural, que es la mayoría de Afganistán, de que muchas de esas costumbres de la purga se siguieron dando. Ahora, una ley decía otra cosa, ¿eh? Y la ley es un punto de partida para otro tipo de conducta, a veces. Junso, no sé si sí, comentas, no, agrega. simplemente agregar o complementar con el profesor Aranda en el sentido de que, claro, yo tengo la confianza ya y la esperanza de que los talibanes haya ¿cómo se llama? Experimentado o haya aprendido un poco en estos últimos tiempos. ¿Ya? Y que ya en el día de hoy ya no es sostenible, ¿no es cierto?, tener una visión tan conservadora de lo que es su sociedad. Ya el tiempo avanza, el tiempo cambia, ya la persona cambia y todos vamos adaptando a los nuevos tiempos. Y esto es algo que es natural, ya algo que es natural. Por lo tanto, espero que los musulmanes hagan lo mismo y yo creo que, tal como dice el profesor Gilberto Aranda, claro, la mujer ahora puede estudiar hasta 12 años. Ya es un avance, ¿ya? Y incluso cuando entraron los musulmanes a Kabul, empezó a llamar para que las enfermeras vuelvan a trabajar en hospitales, porque muchos se fueron por el temor a la represión, ¿ya? Y también hoy ya es público conocimiento que en los medios de comunicación también hay periodistas mujeres y hay una conductora mujer muy famosa en Afganistán que sigue siendo conductora de televisión. Entonces, hay avances, no suficiente desde el punto de vista nuestro, obvio, claro que no, pero yo soy bastante optimista, ya, de que si miramos ya el avance del tiempo, hay cambios. Quizás en 10 años más
ya, o 5 años más, ello puede haber cambiado de su parecer y ser más abierto para la participación de las mujeres. Porque sin ir más lejos, nosotros acá en Chile, miramos cuándo empezó con la participación de las mujeres en los votos. ¿Ya? Menos de 100 años. ¿Ya? Entonces, esperemos también este ritmo que cada país puede tomar, y en este caso el de Afganistán. Gracias. Muy bien. Afganistán fue el segundo país del mundo que tuvo votos femeninos en 1920. Fue la importación del mundo occidental, sí. No todo bueno, lo que sale del mundo occidental es malo. También hay algunas cosas buenas. Pero una cosa creo que es que haber incluido en el tema de los votos, y el otro es, creo que el convencimiento de la sociedad de que eso es bueno, haya impregnado. Es lo mismo que yo creo que lo que pasa con India. También se dice que es la democracia más grande del mundo, pero sabemos que eso es una democracia procedimental. O sea, miramos cuántas personas, el sistema de las castas todavía existe. Entonces, si es democrático, es una sociedad que se basa en la forma, bueno, o el convencimiento de la persona. Bueno, ahí tengo mis dudas y discusiones. Gracias. Gracias entonces a los dos excelentes expositores que hemos tenido, a Jun Solí y a Gilberto Aranda, dos profesores que conocen del tema. Agradecer al Departamento de Estudios Políticos por está pidiendo la palabra, al profesor Lavarría al tiro, y por sobre todas las cosas a las y los asistentes. Hemos tenido una estupenda cantidad de público mirando esta actividad, y este webinar va a quedar, además, me parece, alojado en la web del Departamento de Estudios Políticos, así que para aquellos y aquellas que no pudieron estar acá, seguramente lo van a poder ver en la web de nuestro departamento. Mauricio, ¿tú querías comentar algo? Tienes que prender el micrófono, sí, para... Sí, primero que nada, agradecer la excelente conducción de Marcelo, agradecer también el muy vívido intercambio que han tenido aquí los profesores Aranda y Jun Solí, que es muy interesante. Y esto es lo propio de la universidad. Entonces, les agradezco muchísimo, digamos, este intercambio. Agradecer también a la concurrencia. Ha habido una alta, digamos, alta participación, largamente sobre 50 personas, largamente. Y quisiera dejarlos invitados para el próximo webinar, que va a ser el 21 de octubre, que va a estar conducido por el profesor Alfonso Dingemans, sobre acuerdos comerciales profundos y soberanía nacional, el caso del TPP. Entonces, con esto, digamos, estamos mostrando y invitando a seguir en esta serie, que es un esfuerzo que estamos haciendo desde el Departamento de Estudios Políticos por, digamos, establecer estas discusiones sobre temas tan actuales y tan interesantes. Vuelvo entonces con Marcelo para el cierre. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Solamente volver a agradecer a quienes han hecho posible esto, la asistencia, y a comprometernos a continuar con estas actividades para cumplir con este objetivo de abrir los debates de la universidad, de nuestro departamento, a la opinión pública que esté interesado en ello. Así que un gran abrazo, que tengan una buena tarde, y especialmente gracias a los dos estupendos expositores. No quiero ni imaginar lo que hubiera ocurrido si hubiera sido una exposición presencial, pero afortunadamente fue a través de Zoom. Un gran abrazo, saludos. Muchas gracias por todo. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.